No sé si estoy perdiendo la cordura o si realmente todo esto está sucediendo. Después de mi horrible experiencia en Ravenswood, intenté convencerme de que había sido algún tipo de alucinación, quizás causada por esporas de hongos en esa cabaña abandonada o por mi propia mente jugándome una mala pasada. Pero la marca en mi palma seguía ahí, pulsando como algo vivo, y las palabras de aquella pesadilla no dejaban de repetirse en mi mente. El próximo será en Blackwater, donde ella canta con las voces robadas. Durante 3 días luché contra el impulso de investigar, de seguir esa pista imposible. Busqué Blackwater en internet y descubrí que era un pequeño pueblo costero a unos 200 kilómetros. Intenté ignorarlo, seguir con mi vida normal, pero la marca ardía cada vez más y las pesadillas empeoraban cada noche. Finalmente, ayer por la mañana, exhausto y desesperado, cogí mi coche y me dirigí hacia allí sin saber qué esperaba encontrar. El olor a sal y a algas en descomposición me golpeó nada más bajar del coche. Blackwater resultó ser un pueblo deprimente, con casas grises desgastadas por la humedad y el salitre, que parecían querer alejarse del océano a pesar de depender completamente de él. Lo primero que me impactó fue la mirada de la gente. Vacía, ausente, como si algo les hubiera robado no solo la voz, sino también el alma. Nadie me miraba directamente, sus ojos parecían atravesarme o evitarme. Cuando intenté hablar con un pescador que remendaba redes en el pequeño muelle, me respondió en un susurro tan bajo que tuve que inclinarme para oírlo. Ella te está esperando. Siempre espera a los que vienen marcados. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, se alejó cojeando, dejándome con un nudo en el estómago y la certeza terrible de que no era el primero en llegar a este lugar siguiendo el llamado de la marca. La marca en mi mano ardía ahora con tanta intensidad que apenas podía soportarlo. El dolor aumentaba cuando miraba hacia el norte, donde unos acantilados oscuros se alzaban sobre el mar embravecido. Mi instinto me gritaba que huyera, que volviera a mi coche y me alejara lo más posible de este lugar maldito. Pero algo más fuerte me empujaba hacia esos acantilados. Era como si tuviera un anzuelo clavado en el pecho que tiraba de mí en esa dirección. Mientras caminaba por la playa de piedras, comencé a notar algo extraño. Podía escuchar voces, decenas de ellas, susurrando palabras incomprensibles que parecían mezclarse con el sonido de las olas. Lo más perturbador era que estaba completamente solo en esa playa. No había nadie más a la vista, pero las voces sonaban tan cerca que casi podía sentir sus alientos en mi nuca. Caminé durante casi 1 hora por aquella playa inhóspita. Las piedras húmedas crujían bajo mis pies y con cada paso sentía que me alejaba más del mundo que conocía. Intenté grabar las voces con mi teléfono, pero al reproducir la grabación solo se escuchaba el sonido del viento y las olas. Sin embargo, había otra cosa extraña en la grabación, un ritmo subyacente, como un pulso constante que no encajaba con el ritmo natural del mar. Cuando analicé más detenidamente, me di cuenta de que ese pulso coincidía exactamente con los latidos de mi corazón en ese momento, como si algo estuviera sincronizándose conmigo, preparándome para lo que vendría después. Llegué a la base de los acantilados cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo enfermizo que se reflejaba en el agua, como si el océano estuviera sangrando. Fue entonces cuando la vi, una abertura en la roca, parcialmente sumergida que parecía la entrada a una cueva. Con cada ola que rompía contra la entrada, las voces se hacían más fuertes, como si el agua misma estuviera cantando con docenas de gargantas diferentes. La marca en mi mano ya no solo ardía, ahora brillaba con una luz púrpura que se intensificaba a medida que me acercaba a la entrada de la cueva. Sabía que entrar allí era probablemente suicida, pero también sabía que no tenía elección. La compulsión era demasiado fuerte, como si hubiera una cuerda invisible atándome a algo que esperaba en las profundidades. Antes de entrar, intenté llamar a un amigo, el único que quizás podría creerme. El teléfono mostró cobertura completa, pero cuando la llamada conectó, solo escuché el mismo coro de voces susurrantes que venía de la cueva. Corté la llamada, aterrorizado, y el teléfono se apagó por sí solo. La pantalla mostró brevemente el símbolo de mi palma antes de volverse negra. Lo guardé en mi bolsillo, consciente de que ahora estaba completamente solo. Respiré hondo, saboreando lo que podría ser mi último aliento de aire fresco, y me adentré en la oscuridad de la cueva. El agua helada me llegaba a los tobillos mientras me adentraba en el túnel natural. La oscuridad era casi absoluta, pero no necesitaba luz para guiarme. La marca en mi mano proyectaba un resplandor violáceo que iluminaba lo suficiente para no tropezar con las rocas resbaladizas. El túnel se estrechaba por momentos, obligándome a avanzar de lado con el agua subiendo ahora hasta mis rodillas. El frío era penetrante, pero extrañamente no me afectaba como debería.
Era como si algo dentro de mí estuviera quemando con suficiente intensidad como para mantenerme protegido contra las inclemencias físicas. Lo que sí me afectaba eran las inscripciones en las paredes. Mientras avanzaba, mi luz improvisada revelaba símbolos tallados en la roca, muy similares al que llevaba en mi palma, pero con variaciones sutiles. Algunos parecían más antiguos, casi borrados por el agua y el tiempo. Otros parecían frescos, como si hubieran sido tallados recientemente. Con cada símbolo que pasaba, las voces en mi cabeza cambiaban de tono, algunas apagándose mientras otras se volvían más fuertes. Era como sintonizar una radio cósmica mientras caminaba por aquel túnel imposible. El túnel se ensanchó de repente, abriéndose a una cámara más amplia iluminada por una luz azul verdosa sin fuente aparente. El aire allí dentro era denso, cargado de sal y de algo más, un olor antiguo y enfermizo que me recordaba a pescado podrido y a algo más primitivo. En el centro de la cámara había una especie de laguna interior, y junto a ella, de espaldas a mí, estaba una figura que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. No era la anciana que esperaba ver, sino una mujer de cabello blanco como la espuma del mar que se movía como si estuviera sumergido en agua invisible, ondulando con corrientes que no existían. Alrededor de la laguna había dispuestos varios huesos humanos formando un patrón que, de alguna manera, reconocí como una constelación marina antigua. La mujer no se giró cuando entré, pero habló con una voz que sonaba como olas rompiendo en cavernas profundas. «Has tardado, cazador. Ellos me dijeron que vendrías, los que observan desde el abismo». Me quedé paralizado sin saber qué hacer o decir. ¿Cazador? Yo no era ningún cazador, solo un idiota que había seguido el impulso de una marca imposible. Pero algo dentro de mí, algo que no reconocía como propio, dio un paso adelante y habló con una voz que apenas reconocí como mía. Los aldeanos. ¿Qué les estás haciendo? Ella se giró entonces y su rostro me sorprendió. No era monstruoso como había temido, sino el de una anciana con profundas arrugas que recordaban a las marcas que deja la marea en la arena. Pero sus ojos eran inmensos, profundos, conteniendo océanos enteros de un conocimiento terrible y antiguo. «No les estoy haciendo nada que no me hayan pedido», dijo, pronunciando un nombre que no era el mío, pero que resonó en mi interior como si lo fuera. «Vienen a mí. Ofrecen sus voces a cambio de secretos del mar. Algunos quieren saber dónde encontrar bancos de peces. Otros quieren protección contra las tormentas. Algunos solo quieren oír el canto de las profundidades, aunque eso los transforme». Se apartó de la laguna revelando un cuerpo cubierto por un vestido hecho de redes de pesca y conchas. Donde debería haber pies, solo había una niebla que se disolvía en el suelo húmedo de la caverna. Mientras hablaba, noté que la marca en mi mano respondía a algo en la cueva. En la pared detrás de la bruja, casi invisible en la penumbra, estaba el mismo símbolo que llevaba en mi palma, tallado en la piedra y relleno con algún material fosforescente. Era exactamente el mismo en cada detalle, y pulsaba al mismo ritmo que el de mi mano, como si ambos estuvieran conectados. «¿Qué es esto?», pregunté, levantando mi mano marcada. «¿Qué me está pasando?». Una sonrisa triste tocó sus labios. «Está siendo reescrito, cazador. Como un libro cuyas páginas están siendo sustituidas una a una, hasta que la historia sea completamente diferente, aunque la cubierta siga siendo la misma». Se movió hacia mí, deslizándose sobre el agua como si fuera parte de ella. Instintivamente retrocedí y busqué algo con lo que defenderme, encontrando solo una piedra afilada que agarré con fuerza. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La bruja del mar seguía acercándose, y cada paso que daba hacía que el agua a su alrededor se moviera de forma antinatural, como si respondiera a su voluntad. «No tienes que temerme», dijo con una voz que sonaba como el murmullo de las olas. «Soy solo una mensajera, como tú lo serás pronto». Sus palabras carecían de sentido para mí, pero el símbolo en mi mano pareció entenderlas. Pulsó con más fuerza, enviando oleadas de dolor ardiente hasta mi codo. Apreté los dientes para no gritar, negándome a mostrar debilidad ante esta criatura que me tenía atrapado en su dominio acuático. ¿Mensajera de qué? ¿De quién? Logré preguntar entre jadeos. ¿Todo esto? ¿Qué significa? ¿Por qué yo? Mi voz sonaba desesperada incluso para mis propios oídos, pero necesitaba respuestas. Durante toda mi vida había sido una persona racional, un investigador de lo paranormal que en el fondo nunca había creído realmente en nada sobrenatural. Y ahora estaba aquí, frente a algo que desafiaba toda lógica y razón, algo que estaba cambiando la esencia misma de mi ser. La bruja se detuvo a unos pasos de mí, inclinando ligeramente su cabeza como si escuchara algo que yo no podía oír.
Los límites entre los mundos se están debilitando, dijo finalmente. Hay cosas antiguas que despiertan, entidades que existían antes de que los primeros peces se arrastraran fuera del mar primordial. Y hay quienes desean su retorno. Los observadores. Ellos ven patrones en el caos, tejen destinos como yo tejo hechizos con el agua. Te han elegido no por quien eres, sino por quien puedes llegar a ser. De repente, el agua en la laguna comenzó a agitarse violentamente. Voces, docenas de ellas, emergieron en un coro discordante. Reconocí algunas palabras de un dialecto antiguo que había estudiado en la universidad, pero otras eran completamente extrañas, sonidos que ninguna garganta humana debería ser capaz de producir. La bruja se giró abruptamente como si la hubieran llamado. «Están impacientes», murmuró. «El ritual debe continuar». Sumergió las manos en el agua y comenzó a tejer algo invisible, sus dedos moviéndose con una precisión sobrenatural. Los huesos alrededor de la laguna empezaron a vibrar, y una luz azulada emanó de ellos, formando líneas que se conectaban como una telaraña, todas convergiendo hacia el centro de la laguna. El agua comenzó a brillar desde dentro, iluminándose con una luz verdosa que parecía venir desde las profundidades imposibles de aquel pequeño cuerpo de agua. La física que conocía no podía explicar cómo una laguna del tamaño de una piscina pequeña parecía contener profundidades oceánicas, pero mis sentidos me decían que estaba mirando algo que se extendía mucho más allá de los confines de la caverna, tal vez más allá de nuestro mundo. Fue entonces cuando comprendí que no estaba presenciando un simple hechizo. Era un portal. La bruja marina estaba abriendo un camino para que algo atravesara. El pánico me invadió y grité: «No puedes hacer esto. Sea lo que sea que estás llamando, no pertenece a este mundo». Mi voz resonó en la caverna, mezclándose con el coro de voces que emergía del agua. Por un momento las voces vacilaron, como si mi interrupción las hubiera sorprendido. Aproveché ese momento para acercarme más a la bruja, decidido a detenerla, aunque no tenía ni idea de cómo hacerlo. «Ni tú perteneces ya solo a este mundo», respondió ella sin interrumpir su trabajo. «Mira tu mano». Sus palabras me detuvieron en seco. Bajé la mirada y vi con horror que mi piel había adquirido un leve brillo púrpura, visible incluso en la penumbra de la caverna. El símbolo en mi palma ahora irradiaba luz, proyectando su forma compleja en las paredes húmedas. Pero lo peor no era eso. Pequeñas líneas del mismo símbolo comenzaban a extenderse por mi muñeca, como si estuviera creciendo, propagándose por mi carne como un parásito. «¿Qué me has hecho?», exigí, la rabia y el miedo mezclándose en mi voz. Intenté frotar el símbolo, como si pudiera borrarlo, pero solo conseguí que ardiera con más intensidad. El dolor era como tener un hierro al rojo vivo presionado contra mi piel, pero no había quemaduras visibles, solo esa luz púrpura antinatural y el patrón que se expandía lentamente. Yo, nada. Sus ojos oceánicos me estudiaron con algo cercano a la compasión. «Fuiste tú quien usó el amuleto en Ravenswood. Fuiste tú quien aceptó la piedra. Fuiste tú quien siempre llevó la semilla de lo que estás convirtiéndote». Hizo una pausa, y por un momento su rostro se transformó, mostrando algo más antiguo y menos humano bajo la máscara de anciana. «Nosotros solo somos guías, canales para poderes que existían antes que nosotros y que seguirán existiendo mucho después, como tú lo serás». El agua en la laguna comenzó a girar, formando un remolino que parecía no tener fondo. Las voces aumentaron de volumen, ahora casi ensordecedoras. Sentí una presión en mis oídos, como si estuviera descendiendo a las profundidades del océano. Mi visión comenzó a nublarse y fragmentos de imágenes invadieron mi mente. Ciudades sumergidas con arquitecturas imposibles, criaturas con formas que desafiaban la comprensión y entidades de luz y oscuridad que se movían entre las estrellas. No eran alucinaciones. De alguna manera sabía que eran visiones de otros lugares, otros mundos quizás, o dimensiones que se solapaban con la nuestra. Desesperado me lancé hacia la bruja, intentando detenerla. Pero antes de que pudiera alcanzarla, ella movió las manos en un gesto complejo. Los huesos alrededor de la laguna se elevaron simultáneamente y se sumergieron en el agua giratoria. El remolino explotó en una columna de agua que golpeó el techo de la caverna, y la bruja fue arrastrada hacia su interior, su cuerpo disolviéndose como arena en la marea. Fui lanzado hacia atrás por la fuerza de la explosión, golpeándome contra la pared de la cueva. Mi cabeza impactó contra la roca y por un momento todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Podrían haber sido segundos o minutos. Cuando abrí los ojos, la caverna estaba en silencio. Un silencio tan profundo y antinatural que parecía físico,
como si el aire mismo hubiera sido seccionado de todo sonido. Me incorporé lentamente, sintiendo un dolor punzante en la parte posterior de mi cabeza. Toqué la zona y mis dedos volvieron manchados de sangre, pero el dolor ya estaba disminuyendo, como si algo estuviera acelerando mi curación. La laguna estaba en calma nuevamente, su superficie lisa como un espejo reflejando el techo de la caverna. Y algo más. Me acerqué cautelosamente, temiendo lo que podría ver, pero incapaz de resistir la atracción que ejercía sobre mí. La superficie del agua era tan clara que parecía cristal, y a través de ella no vi el fondo de la laguna, sino lo que parecía ser otro espacio, otra realidad. Rostros, docenas de ellos, presionados contra el otro lado de esa superficie como si fuera una ventana, mirándome con ojos que no eran ojos, sino abismos de comprensión cósmica que amenazaban con absorber mi cordura. Rostros humanos y no humanos, algunos reconocibles como personas que había visto en el pueblo de Blackwater, otros completamente ajenos a cualquier forma de vida que conociera. Abrían y cerraban sus bocas como si intentaran comunicarse conmigo, pero ningún sonido atravesaba esa barrera acuática. El símbolo en mi palma reaccionó, emitiendo un pulso de energía que reverberó por la caverna. La superficie del agua onduló y los rostros retrocedieron como si temieran ese poder. Uno de ellos, sin embargo, se mantuvo en su lugar. Era el rostro de una mujer joven con rasgos que me resultaban extrañamente familiares, aunque estaba seguro de no haberla visto antes. Sus ojos se fijaron en los míos y por un instante sentí como si pudiera ver dentro de mí hasta el núcleo mismo de mi ser. Sus labios se movieron, formando palabras que pude entender sin escucharlas. «Cierra la puerta, antes de que sea demasiado tarde». Instintivamente presioné mi palma marcada contra el agua. En lugar de hundirse encontré resistencia, como si estuviera tocando un vidrio sólido. Palabras que no conocía salieron de mi boca, un encantamiento que parecía venir no de mi mente, sino del propio símbolo. Era como si alguien más estuviera hablando a través de mí, usando mi voz para canalizar un poder antiguo que apenas comenzaba a comprender. El agua se endureció, cristalizándose en una superficie opaca que selló lo que fuera que estuviera intentando atravesar. El silencio que siguió fue absoluto, como si el propio mar hubiera contenido la respiración. Durante unos segundos permanecí inmóvil, con mi mano aún presionada contra la superficie ahora sólida, sintiendo cómo el poder fluía a través de mí y hacia el sello que acababa de crear. Era un sentimiento embriagador y aterrador al mismo tiempo, como si hubiera descubierto una parte de mí mismo que siempre había estado ahí, esperando ser despertada. Cuando finalmente retiré mi mano, la superficie cristalizada del agua comenzó a agrietarse. No como si fuera a romperse y liberar lo que había detrás, sino más bien como si estuviera solidificándose aún más, formando una barrera permanente. Las grietas se extendieron en un patrón que, me di cuenta con asombro, replicaba exactamente el símbolo de mi palma, pero a una escala mucho mayor. Era como si hubiera estampado mi marca en la realidad misma, sellando una brecha entre mundos con un sello personal. Me alejé lentamente de la laguna, esperando en cualquier momento que algo saliera mal, que el sello se rompiera o que alguna criatura emergiera de las sombras de la caverna. Pero nada sucedió. El único sonido era el de mi propia respiración entrecortada y el goteo ocasional de agua desde las estalactitas del techo. Mientras retrocedía hacia la entrada del túnel, noté que los símbolos tallados en las paredes habían cambiado. Ya no pulsaban con esa luz enfermiza. Ahora parecían inertes, como inscripciones antiguas sin poder. El camino de regreso a través del túnel fue mucho más rápido que la entrada. Era como si la cueva misma quisiera expulsarme, ahora que había cumplido con mi propósito allí. El agua parecía menos fría, la oscuridad menos opresiva. Cuando finalmente emergí a la playa, el cielo nocturno me recibió con un manto de estrellas que por un momento parecieron formar patrones y constelaciones que nunca había visto antes. Pero al parpadear volvieron a su disposición normal. Me pregunté cuántas otras cosas estaban ahí, escondidas a plena vista, perceptibles solo para aquellos cuya visión había sido alterada por experiencias como la mía. Tambaleándome salí de la caverna y emergí en la playa bajo el cielo nocturno. Algo fundamental había cambiado, no solo en el mundo a mi alrededor, sino en mí mismo. El símbolo en mi palma se había expandido, sus líneas ahora subiendo por mi muñeca como enredaderas de tinta viva, formando patrones cada vez más complejos que parecían contar una historia que aún no podía leer. Y cuando miré hacia las estrellas, por un instante pude ver líneas de fuerza conectándolas, como si el cielo mismo fuera un diagrama cósmico de poder y significado. Comencé a caminar de regreso al pueblo, sin saber exactamente qué esperar.
¿Me perseguirían los lugareños ahora que había interferido con su pacto con la bruja marina? ¿O ni siquiera notarían la diferencia? La playa parecía más larga en el camino de regreso y mis piernas temblaban de agotamiento. No era solo cansancio físico, sentía como si hubiera gastado algún tipo de energía interna que ni siquiera sabía que poseía. El símbolo en mi mano ya no brillaba, pero seguía ardiendo con un dolor sordo como una quemadura que se está curando. Cuando finalmente llegué al pueblo, lo encontré extrañamente transformado. Las luces en las casas estaban encendidas y podía escuchar voces normales, hablando y riendo. Un grupo de pescadores regresaba del puerto conversando animadamente entre ellos. Me miraron al pasar, pero no con la mirada vacía de antes, sino con la curiosidad normal que se le muestra a un forastero. Era como si un hechizo se hubiera roto, liberando a todo el pueblo de una maldición que ni siquiera sabían que estaban sufriendo. Me acerqué a uno de ellos, un hombre mayor con la piel curtida por años de exposición al sol y al mar. «¿Qué pasó con la mujer de la cueva?», pregunté, sin preocuparme por cómo sonaría. A estas alturas ya no me importaba parecer loco. El hombre me miró confundido. «¿Qué mujer? No hay nadie viviendo en esas cuevas, son peligrosas con la marea alta». Se alejó lanzándome una mirada preocupada, como si estuviera hablando con alguien que había bebido demasiado. Más tarde, sentado en la única cafetería del pueblo, escuché fragmentos de conversaciones a mi alrededor. Nadie mencionaba nada sobre voces robadas o pactos con una bruja marina. Era como si toda esa historia hubiera sido borrada de la memoria colectiva del pueblo. O quizás, pensé con un escalofrío, nunca había existido para ellos. Quizás solo aquellos marcados como yo podíamos ver la verdadera naturaleza de las cosas, los horrores que acechaban bajo la superficie de la realidad cotidiana. Mientras me alejaba de Blackwater, dejando atrás un pueblo lleno de gente que lentamente recuperaría sus voces y humanidad, sentí los ojos de los observadores sobre mí, ya no como un cazador, no más, como algo que ellos no habían previsto, una variable en su ecuación cósmica. Y por primera vez desde que dejé Ravenswood sentí algo más allá del miedo y la confusión. Sentí un propósito. Esa noche, en un motel de carretera a 50 kilómetros de Blackwater, tuve otro sueño. No era una pesadilla como las anteriores, sino algo más claro, más dirigido. Vi un desierto interminable, dunas doradas extendiéndose hasta el horizonte. En medio de la arena, una figura solitaria moldeaba el futuro con sus manos, leyendo destinos en los granos que se escurrían entre sus dedos. La bruja de arena, entendí sin que nadie me lo dijera. Y supe que ese sería mi próximo destino. Me desperté con la primera luz del amanecer, el símbolo en mi mano punzando con una urgencia renovada. En la pared frente a mi cama, iluminado por la luz que emanaba de mi palma, había un mapa. No un mapa físico, sino uno proyectado por el propio símbolo. Mostraba mi ubicación actual y trazaba una ruta hacia el oeste, hacia los desiertos de Sonora. Sabía que allí encontraría a la bruja de arena, y quizás más respuestas sobre lo que me estaba sucediendo. No sé si estoy loco o si me he convertido en algo más que humano. Solo sé que no puedo detenerme ahora. El símbolo en mi mano me guía, y temo lo que pasará si no sigo su llamado. Si alguien lee esto y tiene alguna idea de lo que me está pasando, por favor, ayúdenme. Mientras tanto, seguiré este camino oscuro, esperando encontrar respuestas antes de perderme por completo en este laberinto de magia y locura. Mañana partiré hacia el desierto, hacia mi próximo encuentro con lo imposible. Y si no regreso, si no puedo actualizar este post, quiero que quede constancia de lo que he visto, de lo que existe más allá del velo de nuestra realidad. Porque hay cosas antiguas despertando y de alguna manera me he convertido en parte de su despertar.